Gracias por invitarme. Me da mucho gusto que tenga la oportunidad de dar esta formación que ya he dado en, pues, bastantes ocasiones, debo decir. Me da mucho gusto que me hayan vuelto a invitar. Así es que, pues, déjenme confirmar que tenga todo en su lugar. Bien, me presento un poco y les explico cómo funciona mi organización. Trabajo para la Red Nacional para poner fin a la violencia doméstica. Somos parte de la coalición de estados que combaten la violencia doméstica. Pues nuestras comunidades se han visto, eh, tienen representación para combatir este flagelo y tenemos programas locales que tiene un patronato, tiene su propio panel que se encarga de representar a ese estado en la coalición. Cada estado, pues en el territorio estadounidense, tiene representación. También hay una coalición para poner fin a la violencia. Algunos, pues cambian de nombre, algunos tienen a estos dos aspectos en sus coaliciones y ya sea que participen en los programas locales en estos estados y dan asistencia técnica y capacitación a los programas de las localidades, es decir, con las actualizaciones que se requieren en la intercesoría, como trabajar con las órdenes de protección, por ejemplo, pero también se encargan de redactar políticas y se dedican a mejorar las leyes y cómo mejorar los servicios también. Esta coalición es parte de la Red Nacional, que es la organización en la que trabajo. Así es que somos muy parecidas, damos asistencia técnica a los integrantes de la coalición y a sus miembros y también auxiliamos en el avance de políticas públicas. También tenemos la posibilidad de crear oportunidades de financiamiento. A eso nos dedicamos. Yo particularmente me encargo de la justicia económica y cómo intersecciona con el acceso a los recursos financieros y el trabajo que hacemos con la violencia doméstica. Por eso estoy aquí. Vamos a hablar del abuso financiero. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus características? Vamos a hablar de los recursos disponibles para intercesores, aliados y sobrevivientes y cuáles son aquellas variantes cuando hablamos de personas vinculadas a, al ejército. Bien, tal vez esto ya se dijo, pero quisiera repetirlo, aunque ya lo hayan escuchado, por un tercio de las mujeres van a vivir algún tipo de violencia doméstica o violencia de pareja en su vida adulta. 60% de las mujeres que viven en la pobreza, pues va a padecer violencia doméstica o de pareja en su situación de pobreza. Entonces, estamos hablando de 8% a un 33% denuncian. Por lo tanto, hay una mayor prevalencia de abuso sexual y físico en la infancia. Bien, ¿y por qué se dan las cosas de esta manera? ¿Por qué hay una mayor prevalencia de violencia doméstica en aquellas personas que viven en una situación de pobreza? Es importante saber que tener recursos financieros limitados es un factor de riesgo. Menores recursos para tener una situación de seguridad equivale a menos opciones positivas. Por ejemplo, yo me considero que soy clase media. Si mi vivienda no fuese segura porque alguien viva además de mí en esa casa, y pues yo creo que como clase media tengo tarjeta de crédito, tengo un vehículo que si necesito gasolina le lleno el tanque, es decir, dado que tengo suficiente crédito en mi tarjeta, puedo pues comprarme un boleto y si quiero volar del otro lado del Atlántico y huir si quisiera, ¿no? Yo de alguna manera puedo gestionar mi seguridad de una manera muy distinta si viviera en una situación de pobreza. Ya se imaginarán cómo son las cosas para quienes viven en la pobreza. Huir tal vez quiere decir que tengo que acudir a mis amigos o familia. Las circunstancias cambian, así es que, ¿qué tal que tengo a mis hijos adolescentes que vienen de visita en el verano y pues aunque son adolescentes o universitarios, pues utilizarían el sofá, o yo tendría que vivir en el auto. Imagínense si tengo que alojar a alguien más en mi casa. Entonces, huir es distinto si uno está en una situación de pobreza. Ahora, si quien me agrede o
me habla y se disculpa y viene todo arrepentido y me ruega que llegue a mi casa con él, pues es muy distinto a, pues, decir: "No, me voy a un hotel", si pudiera hacerlo. Es muy distinto cuando te dicen: "Vamos a arreglar las cosas, regrésate a la casa", o cuando uno en su mente no tiene esa preocupación del dinero y las finanzas. Imagínense que el dinero no fuera una preocupación, es decir, mi seguridad es muy distinta cuando el dinero entra en el proceso. ¿Qué tal que el abusador tiene más control del que debería tener? Y pues vivo en el auto con mis hijos y pues tal vez me amenaza con que le van a hablar a la escuela o al servicio de protección infantil, porque si se enteran de que estamos viviendo en el auto, pues puede haber consecuencias. Así es que imagínense esa vulnerabilidad de la que se puede aprovechar el agresor. Es muy importante reconocer que el abuso también puede durar mucho más y tener daños mucho más profundos, porque huir es muy distinto cuando uno vive en la pobreza. Hay veces quienes deciden no tener esos graves daños, deciden aguantar el abuso por más tiempo. Hay un comentario que dice ahí, esa limitación de recursos hace que el abusador se aproveche. Es muy importante saber y la siguiente diapositiva de eso va a tratar. Vamos a hablar de las causas más adelante. Es importante reconocer que no quien vive en la pobreza es más violenta o violento, ni tener muchos recursos financieros elimina el riesgo del abuso. Simple y sencillamente quiere decir que si estoy viviendo violencia y pobreza al mismo tiempo, si se conjuntan, intensifican los riesgos. Quienes viven en la pobreza no son personas más violentas o susceptibles a la violencia debido a la pobreza. Y eso no quiere decir que sus decisiones sean malas o que sean más violentos por esa situación. Bien, hablemos del abuso financiero. Es un tipo de violencia doméstica. No son dos cosas que van juntas. Vamos a ver en esta rueda que estamos hablando de las tácticas que se utilizan en la violencia doméstica. Ahora, al centro tenemos el poder y el control. No estamos hablando de gestión del enojo, no estamos hablando de drogadicción, no estamos hablando de manejo de estrés. Al centro tenemos el poder y el control. Y estamos hablando de patrones, de conductas abusivas para ganar y mantener el control en una situación. Si estamos hablando de estrés nada más, todo el mundo estaría en una situación de riesgo. Pues nuestros mejores amigos estarían en riesgo, pero cuando estamos hablando de una vivienda donde están la pareja, los hijos, quienes viven esa situación, pues no estamos hablando de una violencia descontrolada, estamos hablando de una violencia bien marcada. Es importante entenderlo. El uso del estrés o la excusa de la drogadicción no es aceptable, ni el estrés tampoco, ya que vamos a tratar, por supuesto, de entender cuáles son las maneras en las que se puede escudar la gente, pero qué es lo que está pasando. Ahora vamos a tratar de entender esa dinámica del poder del control, la intimidación, el abuso emocional, el aislamiento, específicamente con las familias que viven en un contexto de la milicia, ya que pues dejan a sus familias de origen, se alejan de donde han vivido y pues están en una situación ajena y de esta manera pues vemos que hay conductas como la minimización, la negación y echar la culpa. Y estas son las tácticas que se ven siempre en todos los momentos. A veces no siempre funcionan y cuando estas tácticas no funcionan, ahí es donde vemos la violencia sexual, por ejemplo. Y esto muchas veces se agrava a lo largo del tiempo y puede tener un impacto en la situación
financiera de la persona y las personas se sienten atrapadas en esta situación. Y el 99% de los sobrevivientes denuncian o dicen que han sentido algún tipo de abuso financiero. Entonces, vamos a hablar de algunas de las tácticas. Bueno, por ejemplo, las acciones del abusador o del agresor pueden hacer que la sobreviviente caiga en la pobreza. Por ejemplo, si yo tengo que escaparme cada vez y constantemente eh, y tengo que pagar el alquiler, entrar con el depósito y cambiar de casa, todo esto crea un gasto significativo y con eso podemos hacer que la persona se quede pobre. Entonces, aquí vemos donde la economía y las finanzas se utilizan para controlar a la persona. Puedes estar llamando a la persona una y otra vez, hostigueándolos y sobre todo cuando la persona ya está subempleado, pues puede ser que esta situación agrave y cree un tipo de fragilidad para esta persona. Entonces, quiere decir que a veces la persona no puede trabajar en t- puestos de larga duración porque no, o porque tienen este tipo de constante interrupción. Luego también la persona, el agresor puede robar su identidad, puede acabar con su crédito y su historia crediticia. Luego, sobre todo cuando la persona no está oficialmente conectada al servicio militar, pues esta persona también no puede ganarse algunos beneficios, ¿no? Si es alguien con la cual simplemente están saliendo, pero no tienen una relación formal. También pueden forzar actividad delictiva para reducir sus oportunidades para un empleo o vivienda, o pueden utilizar la falta de estatus legal en Estados Unidos contra una persona. Ahora, también otra cosa que las personas pueden hacer es no pagar las cuentas y las cuentas de la hipoteca, por ejemplo. Y por lo que yo he visto, en el servicio militar es que tienes a la persona que es un soldado que quiere ser la persona que controla las finanzas. Y esto hace que la persona que no está conectada con el servicio militar, con muchas dudas, no sabe lo que está pasando, esto crea un problema y hay una serie de desafíos. Entonces, hay que reconocer también que irse no es sinónimo de seguridad. Entonces, salir de una relación abusiva puede dejar a la sobreviviente en una situación económica imposible y también crea una de las situaciones más peligrosas. Y la, el riesgo sube 7 veces el riesgo de morirse a las manos de una del agresor es 7 veces más grande en estas situaciones. También hay situaciones cuando estamos cambiando el equilibrio del control. Eso crea una violencia sexual y financiera que crea un problema y es un momento de de extremo riesgo para la persona y bastante peligro para la víctima. Entonces, vamos a hablar sobre diferentes situaciones para planificación de seguridad financiera. Y por eso es bastante común para las personas que son víctimas fatales de sus agresores, pues estas personas
tienen que, bueno, si alguien tiene este tipo de antecedente, caen dentro de un registro y en el día de hoy tenemos diferentes posibilidades de buscar los antecedentes de estas personas para proteger a la persona, pero también para poder pedir órdenes de protección. Pero en todo caso, hay diferentes situaciones donde la persona se queda sin dinero y eso crea más vulnerabilidad para la persona que está lidiando con una situación difícil en casa, encima tiene que lidiar con ser pobre. Entonces, esto existe, luego de nuevo hay la posibilidad de que la persona no tiene un estatus legal con su pareja y eso crea otra situación y de más pobreza. Y luego también hay la situación de que no hay una conexión financiera entre la persona y el servicio militar. Muchas veces también hay situaciones donde la pareja no denuncia la situación porque eso podría meterle en problemas y afectar la economía familiar, ¿no? Entonces, esto muestra pues una situación. Hay cosas que el servicio militar puede hacer, también hay situaciones que no puede hacer. Y muchas veces la víctima que no tiene acceso al servicio militar y toda esa estructura no va a entender cómo funciona el sistema porque no tiene acceso a la información. Ahora, yo no vengo de una familia militar, yo solo aprendí sobre esto en una comunidad donde teníamos una base militar y nosotros ofrecíamos bastantes servicios a esta base, pero yo sí trabajo en el mundo de la justicia civil y nosotros sabemos que lidiamos con problemas parecidos. Yo sé que para ustedes todo esto hace sentido, que la seguridad de una persona y sus finanzas están totalmente conectadas. Y para los intercesores muchas veces también hace bastante sentido. Pero a veces esto no es una prioridad para los sobrevivientes. Nosotros sabemos que muchas personas que ayudan no tienen la información suficiente sobre las finanzas y el dinero y así no siempre saben cómo lidiar con esto y luego las personas, los servicios no siempre ayudan de la manera necesaria. El no saber es uno de los factores de riesgo encima de todo. Entonces, los intercesores y los ayudantes no siempre se sienten confiantes y también están lidiando con situaciones bastante parecidas. Y los intercesores en sí pueden también estar lidiando con dificultades financieras. Entonces, hablar sobre el dinero y las finanzas cuando usted mismo no sabe o ni tiene una situación muy cómoda, pues es un desafío, ¿no? Hay también intercesores que también son víctimas de la violencia sexual o violencia doméstica. Entonces hay una serie de barreras con esto y no siempre se sabe cómo y cuándo hay que hablar de estas cuestiones. Entonces nosotros como red nacional buscamos enfatizar la importancia de buscar y priorizar el tiempo para hablar sobre el dinero, sobre los presupuestos y los beneficios públicos. Y lo que sabemos de los sobrevivientes es que estos temas son fundamentales, porque si yo pudiera financieramente sentirme más segura, yo podría quedarme en una situación más segura. Entonces, esto es una de las cuestiones que vemos en el mundo de las organizaciones sin fin de lucro, que estamos hablando sobre el dinero, preguntando sobre las finanzas, cuáles son los estresores o los puntos flacos que pueden crear presión para las finanzas. Y también hay que también reconocer los éxitos que tenemos con la cuestión financiera.
¿Y qué tal las estadísticas para los hombres? Pues para las mujeres es 7 veces más peligroso, pero la violencia entre dos personas parejas no siempre es una cuestión de violencia doméstica. Es más bien una cuestión del poder y control. Tú puedes tener una relación con una persona y pueden entrar en un acto de violencia ilegal, pero esto no puede, también puede ser que este hecho no se encaje dentro de las definiciones de la violencia doméstica, porque puede haber violencia doméstica sin ser una, eh, un acto de violencia física, porque la violencia doméstica también puede ser la intimidación, el miedo que puede existir dentro de un hogar. Entonces, físicamente es más difícil, sobre todo en las parejas homoafectivas o las heterosexuales, pero en cualquier momento que estamos haciendo una entrevista sobre la violencia doméstica, tenemos que preguntarle a la víctima qué pasa cuando la pareja se enfada y así podemos entender cuál es la dinámica. Y tener estas conversaciones puede ser bastante complejo, pero nos permite ayudar o utilizar nuestra mente de intercesor para entender que, claro, la violencia física no es aceptable, pero luego podemos pensar en cómo definimos la violencia doméstica y si esta violencia física se encaja o no. Bueno, ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues nada, aquí lo que tenemos son programas innovadores y concesión de subvenciones. Son programas de ahorro no tradicionales. Estamos a ayudarles con la reparación de crédito, microempréstamos o micropréstamos, luego la educación financiera y también educación y formación profesional. Entonces, lo que estamos buscando también es ayudar de manera compasiva y así nosotros podemos abrir el acceso a recursos para que no hayan muchas barreras, para que la persona no tenga mucha burocracia ni que tampoco tenga que estar eh, mostrando muchas pruebas y cosas así. Queremos hacer que el acceso sea fácil. Y nosotros trabajamos con la Fundación Allstate, con el cual hemos creado un plan de estudios. Y así ustedes pueden buscar este plan de estudios, pero básicamente es un plan de estudios con 5 partes. Es muy tradicional en cuanto al presupuesto, crédito, préstamos y planificación a largo plazo, pero lo que lo distingue es la planificación de la seguridad. Entonces, les preguntamos, o explicamos qué es el abuso financiero, cómo todos los actos y tácticas de la violencia doméstica eh, aparecen, como, por ejemplo, una persona que está controlando cómo se gasta el dinero, cómo se utiliza la tarjeta de crédito y también hablamos de la importancia de tener un dinero separado para poder utilizarlo en una situación de peligro. Y con esto estamos siempre hablando del abuso financiero. Nosotros siempre em, o las cosas que nosotros recomendamos a una persona cuando está en una relación abusiva es totalmente lo opuesto de lo que recomendamos a una pareja saludable, que es siempre hablar, o sea, lo que nosotros recomendamos a las personas en esta situación insegura es que no expliquen toda la información financiera, no expliquen cómo están gastando o separando dinero. Entonces, esto nos hizo ser bastante creativos
porque tuvimos que ver que los sobrevivientes tenían que depender de las personas que ayudan o los intercesores para ver cómo iban a guardar el dinero. Por ejemplo, podían enrollar el dinero, o sea, los billetes y ponerlos dentro de la barra o de la costura de las cortinas. O, por ejemplo, también podrían poner el dinero o un cheque dentro de un aplicador de tampón para que esta persona pudiera ir guardando su dinero hasta que pudiera pagar un abogado. O una persona dijo em, que crió una carta y se la envió y esta carta decía que el gasto del seguro iba a subir $20 por mes y con esto mostró la carta a su pareja y así podía justificar que había $20 menos en cada cheque. Y así sabemos que los agresores de abuso financiero siempre saben cuándo entra el dinero, cuándo hay ingresos. Entonces, ustedes como intercesores militares tienen mucha más información sobre el empleador, que es el servicio militar, y esto es una gran ventaja para saber cómo separar el dinero y guardar un dinero para situaciones peligrosas. Con la economía de autónomos y el uso de las fintech, si una familia manda el dinero a una cuenta de PayPal o otras plataformas como Venmo, este dinero se puede mantener dentro de aquellas cuentas y también se le puede mandar a la víctima una tarjeta para que pueda usar este dinero. Y si alguien está haciendo trabajos de Uber, por ejemplo, el dinero puede acumularse en la cuenta de Uber, por ejemplo. Así nosotros podemos ayudar a crear diferentes estrategias de planificación de seguridad. Hay personas que también dicen, una cosa que pueden hacer es pedir un dinero en la caja del supermercado. Se puede pedir dinero en efectivo a la hora de pagar y así no parece que está ya embutido dentro de el gasto del supermercado. Hay muchas diferentes ideas. Son grandes situaciones, pero siempre hay que tener cuidado que con estas estrategias, porque ¿qué pasa si se descubren estas estrategias? Porque, ¿qué pasa si alguien o el controlador ve que se vende algo que el controlador le había dado a esta persona? ¿Qué historia vas a decir o dar para explicar por qué hay una cuenta bancaria diferente? O, o sea, por ejemplo, tienes que tener una excusa diciendo, no, estoy guardando el dinero porque te quiero comprar un regalo o quiero ir a viajar contigo. Entonces puedes crear una serie de excusas. Yo también utilizo una aplicación de rebate y yo también aprendí de una superviviente y esto no es muy común, a veces las personas, las víctimas, reciben un dinero para poder ir al supermercado o algo y siempre tienen que explicar o justificar todas sus gastos. Pero la persona entendió que si se llevó los cupones y, em, y no los utilizaba en la caja, pero sí después del recibo, de haber pasado por la caja y haber recibido el recibo, puede llevar los cupones al servicio de asistencia al cliente y con eso mostraba los cupones y esta persona le pasaba el dinero en efectivo
sin cambiar el recibo. Entonces así esta persona pues, podía, a pesar de que eran pocos o un importe muy pequeño, pero iba acumulando un poco de dinero. Ahora, una cosa que hemos aprendido es que la divulgación de información puede tener un impacto en tu seguridad. Por ejemplo, si tú explicas demasiado, puede ser que no tengas acceso a una vivienda, por ejemplo. O si le dices a un empleador que has tenido este tipo de situación, quizás no te vaya a salir un trabajo, pero en otras situaciones donde trabajas y hay buenas protecciones para los empleados, sobre todo en materia de la violencia doméstica, pues aquí se abren nuevas protecciones eh, que él o la víctima puede utilizar a su ventaja. Entonces es importante entender cuáles son las ventajas y desventajas de explicar y divulgar la información y también tener bastante claridad sobre a quién les estamos contando el qué. Entonces, si ustedes son personas que están buscando un apartamento nuevo, sobre todo cuando hablamos o estamos hablando de una casa de alquiler, pues el propietario va a hacer una investigación de tu historia crediticia. Y con esto pueden saber un poco de información sobre ti y puede mostrar que en y a veces cuando hay este tipo de investigación, hay un registro sobre o que ha habido este tipo de investigación. Entonces, esto es algo que hay que siempre consultar porque los agresores pueden saber que ha habido este tipo de investigación y esto es un problema, ¿no? Y también cuando esta persona, bueno, hemos tenido situaciones donde el registro de la investigación de crédito ha desvelado que tal persona o la víctima se ha ido a tal dirección y con esto el agresor fue atrás y la persiguió. Ahora, muchas veces cuando vemos que una de las cosas que tenemos que hacer es promover o el conocimiento financiero entre los intercesores para que ellos puedan impartir esta información a los sobrevivientes. Y entonces con esto, nosotros lo que sabemos es que hay también una serie de cuestiones sentimentales y emocionales relacionadas con este tipo de información. Es una curva de aprendizaje y hay que tener bastante cuidado de cómo hablar sobre el dinero y finanzas para las personas, porque es un punto de estrés. No podemos hablar de presupuestos en la primera reunión. Lo que podríamos hablar en vez de eso es de la importancia de tener una estabilidad de crédito o otras cosas. Entonces es bastante importante crear una buena confianza, una buena relación entre nosotros y las víctimas. A veces dar dinero en efectivo es lo más importante, porque tener dinero en efectivo es lo mismo que tener seguridad. Entonces, tener acceso al dinero es fundamental. Ya nos lo han dicho otras personas que hay diferentes servicios a disposición de diferentes personas para tener dinero. Luego también hay diferentes servicios o programas de ah, ahorros paralelos. Luego también tenemos que hacer que los servicios sean accesibles, por ejemplo, cuidado de niños, transporte, o se puede ofrecer una tarjeta de regalo o de dinero a la persona para reconocer su ayuda y también hay que celebrar los éxitos. Esto es muy importante. También realizamos
unas ceremonias de graduación, cuando la persona siempre está o ha tenido éxito en crear esta independencia financiera. Entonces hay que realmente celebrarlo. La otra presentadora realizó una presentación muy buena sobre la información de cómo el servicio militar puede ofrecer algunos servicios. Yo no tengo toda esta información, pero yo sé que nosotros tenemos las órdenes de protección militares y podemos básicamente protegernos o proteger a la víctima de todo tipo de comunicación o contacto, por ejemplo, que sea de cara a cara, por teléfono, por escrito, por el correo electrónico, a través de las redes sociales o a través de terceros. Luego también estas protecciones de órdenes de protección militar pueden hacer que se mantenga alejado de la vivienda familiar, ya sea dentro o fuera de la base, y mantenerse alejado de las escuelas de los hijos, los centros de desarrollo infantil, los programas juveniles y los lugares de trabajo. Pero no hay que, o no se puede recibir una orden de protección civil en estas situaciones. Para hacer que alguien, por ejemplo, vaya al psicólogo. Esto no existe en las órdenes de protección civil, pero en las militares sí. También puede hacer que el agresor entregue sus armas gubernamentales y los comandantes pueden adaptar la orden para satisfacer las necesidades específicas y a veces no nos importamos o decimos que no nos importa que esta persona tenga acceso a una arma. Entonces tenemos que escuchar a la víctima y ver si esto es un punto de riesgo o no. Entonces hay que escuchar a los supervivientes porque estas son las personas que conocen la situación de seguridad que viven en su cotidiano. Entonces es muy importante ayudarle a la víctima para que le ofrezcamos o la medida más adecuada. También los maltratadores civiles no están sujetos a las órdenes de protección militar, solo pueden estar sujetos a una orden de protección civil emitida por un tribunal estatal o tribal. Y sin embargo, un oficial al mando puede prohibir al agresor civil la entrada a la base o a las instalaciones, lo que podría ayudar a protegerle si usted vive en la base. Luego también existen unos cursos de formación por el Departamento de Defensa para que ustedes como primeros o las primeras líneas puedan responder. Y así podemos ver cómo este tipo de información de seguimiento que puede crear una situación poco segura para la víctima. Y hay que pensar en cómo utilizar las fotos, los videos y otras pruebas para ayudarle a la víctima y para que puedan cumplir con la orden de protección. Por ejemplo, se le puede decir, mira, hay que continuar pagando a la pareja esto, lo otro, unas cuentas, y el poder militar puede hacer que todo esto se valga. Y eso es algo especial del mundo militar. Quisiera que nos tomemos un momentito. Les voy a hacer algunas preguntas si les parece. Y pues obviamente no vamos a tener la posibilidad de hacer una sesión dinámica como si estuviéramos en persona, pero les pediría que hiciéramos lo mismo. Vamos a hacer lo siguiente.
Piensen en su infancia, en sus orígenes familiares. ¿Qué les enseñaron sobre el manejo del dinero? ¿Qué les enseñó su familia al respecto del dinero? ¿Qué mensajes se comunicaban de manera implícita, tácita? Que el dinero no se da en los árboles, que nunca hay suficiente, no se habló del dinero, las tarjetas de crédito son peligrosas, no es dinero de a gratis, ahorra lo más que puedas, más vale prevenir que lamentar, el dinero se gana con el sudor de tu frente, nunca se habló, hay que ganar dinero, hay que ahorrarlo, no te gastes más de lo que tienes en el banco, primero cuídate a ti, ya luego ahorras, paga lo que debes. Aquí tenemos un montón de historias en el chat. Aprende a gastar, utiliza los recursos comunitarios si los necesites, ni de chiste saques una tarjeta de crédito, ahorra. Bien, es muy importante hablar de, según su género, la cultura o la raza, qué se decía del dinero. Les dijeron que por ser mujeres el dinero tenía pues preferencia el hermano, los primos, tal vez ustedes fueron la primera generación, a lo mejor el dinero tenía pues otra connotación porque a lo mejor ustedes no migraron, pero sus papás sí, o por cuestiones religiosas. Los hombres ganan más dinero y así son las cosas. Mi papá es quien gana el dinero y mi mamá lo maneja. Bien, quisiera agradecerles por compartir sus vivencias. Es importante reconocer que todos esos mensajes están por ahí. Cuando alguien te dice, a mí me enseñaron a ahorrar, a mí me enseñaron a gastar. Igual tenemos en el chat que era un tema que no se tocó. Y lo mismo aplica con nuestras y nuestros clientes. Hay a quienes les enseñaron, hay quienes no les enseñaron nada. Los mensajes son los mismos. Nos reflejamos, por supuesto, en su situación. Hemos sido, seremos, podríamos ser en este trabajo esa persona que tenemos enfrente. Así es que es importante reconocer que los mensajes están ahí y estos mensajes nos sirven a nosotras y a las personas con las que trabajamos. Así es que creo que hasta se han puesto nerviosas con esta conversación y se nos hace un nudo en la garganta porque pues hay botones que se activan. Así es que es muy importante entender que a las sobrevivientes también les cruzan por la mente estos mensajes o los mensajes que les mete en la cabeza el agresor. A ver, qué les dirá el agresor en lo que respecta a la gestión del dinero? ¿Qué les dirán? ¿Qué consideran ustedes que el agresor les dice a las víctimas? Ay, es que no tengo dinero para pagar la renta o que ya no hay dinero. Es que tú eres tonta y no puedes gestionar el dinero, me necesitas a mí, es tu culpa, es que porque eres tonta no puedes, es muy complicado, no para gente como tú, es tu culpa, tú sola no vas a poder. Al nada más pronunciarlos, me siento mal. Aquí hasta me duele el cuello de repetir esas frases. Es muy importante que cuando hablen con las sobrevivientes, esos mensajes los traen cargando en la espalda. Además de esos mensajes que les dijo la familia, que también las traen en la piel. Hay veces que las cosas están en conflicto. Cuando trabajemos con las personas sobrevivientes, hay que ir poco a poquito. Hay que tener mucho cuidado. Hay que darles un, una palmadita en la espalda, por así decirlos, porque a todos nos llegaron mensajes por aquí y por allá que a lo mejor ni son ciertos. Así es que cuidémonos a nosotros y con mucho cuidado y cariño reconozcamos que estos mensajes se sienten. Yo aquí siento el peso
en mi espalda nada más al repetir estas frases que se les dicen a las personas y sabemos que las traen cargando. Si es que vale la pena poner atención y que no se nos olviden. Este es un buen ejercicio. Cuando tengamos una sesión de grupo con las sobrevivientes, vale la pena hablar de los mensajes que tienen que ver con el dinero. ¿Qué te decía tu pareja? ¿Qué te dice el agresor? ¿Qué se te quedó pegado? Bien, les voy a compartir que este temario está a su disposición, es gratis. Las sobrevivientes y los sobrevivientes pueden hacer uso de este recurso. Ahorita se están haciendo actualizaciones. Estamos trabajando en el módulo 3, pero el curso ahí está. Este temario va a tener mucho más. Queremos hacerlo más incluyente. Estamos cambiando el contenido para que tengamos más representación. Está disponible en inglés, en español, en francés y en vietnamita. Y vendrán otros idiomas en camino. Y también se puede hacer de manera autodidacta. Estamos tratando de hacer este contenido más accesible, pero la versión anterior está disponible y tiene que ver con, pues, el curso que les dije que lo he dado muchas veces, ¿no? Aquí les describo un poco mi organización y la Red Nacional para poner fin a la violencia doméstica. Tenemos igualmente un proyecto de justicia económica. El temario está en nuestra página y también tenemos este programa DB Counts. Esto fue un ejercicio de, pues, conjuntar a todas las asociaciones que se encargan en dar vivienda y tener una red de seguridad. Y si quieren conocer más de este proyecto de DV Counts y lo que logramos con este proyecto, pues, y sepan quiénes han participado en su estado, tenemos varias aristas de este proyecto, de vivienda y de el proyecto Safety Net. Lo que hacemos es vincular a las personas sobrevivientes con los abogados para que les asesoren. Pueden estar en contacto ya sea en correo o en un chat en vivo, como lo acabamos de hacer hace poco, en donde les pueden hacer preguntas a los abogados sobre las órdenes de protección o cualquier cosa que necesiten saber. Tenemos otro proyecto que se llama el proyecto Independence. Aquí les damos a las personas sobrevivientes microcréditos para que tengan créditos. Les damos $100 sin cuotas, sin créditos. Pagan durante 10 meses $10 y nosotros damos esa información a los 3 buros de créditos para que vayan construyendo un historial crediticio. Solamente está disponible en Estados Unidos y sus territorios para que las personas puedan tener una clasificación B en su crédito. Si por alguna razón no pueden pagar el crédito, les damos la oportunidad de solamente, pues, no pagar uno y, pues, se cierra el crédito, no nos vamos a cobranza, no las penalizamos y, pues, tenemos un fondo para pagar esos incumplimientos. Pueden ver en nuestra página cómo funciona el proyecto Independence. De hecho, si una persona no lo puede pagar y aunque no haya pagado, 6 meses después pueden acceder a este crédito. Y si ya 3 veces sucede lo mismo, pues entonces sí, ya no se les vuelve a dar. Pero aquí tenemos este proyecto para crear un historial y esto habilita el crédito posteriormente y la vivienda, y es una manera de evitar los créditos usureros. Claro que este es un proyecto que avanza a paso lento, pero con miras muy extensas. Y cierro con el caso hipotético que ya conocen. Eva, ¿lo leo o lo lee Kim o qué hacemos? Sí, si quieres leerlo o les podemos dar unos momentitos para que las personas lo lean. A ver, hay una pregunta que me hicieron. El proyecto Independence está en los Estados Unidos
y en los territorios de los Estados Unidos. Como somos una red nacional, estamos en todo el país. Bien, ya sé que creo que habrán leído este documento muchas veces, pero les vamos a hacer algunas preguntas. El elemento del ejército Jones está en servicio. Jones está casado con Jennifer, quien no es ni veterana ni elemento del ejército. Jones y Jennifer tienen 3 hijos, Mika de 3, Cheyenne de 12 años y Dakota de 18. Mika y Cheyenne son los hijos biológicos de Jones y Jennifer. Dakota es la hija biológica de Jones y hijastra de Jennifer. Jones lo comisionaron a Alaska y vive en la base militar y ha cometido violencia doméstica, agresiones sexuales contra Jennifer. También ha acosado a Jennifer. Jennifer y Jones no se hablan y Jennifer vive con sus hijos lejos de las instalaciones. Ahora que se separaron Jennifer y Jones y Jennifer ya no vive en la base con sus 3 hijos, Jennifer paga por la vivienda y la alimentación de los 4 sin ninguna contribución financiera del cónyuge de Jennifer. Jennifer ha pagado psicólogos para los niños, incluyendo la hijastra, sin que le ayude financieramente Jones. Sigue investigando por parte del ejército su comportamiento y Jennifer, pues bueno, tiene que vérselas duras para proveer a los niños con lo que necesiten. La primera pregunta, ¿cuáles son los temas que identifica un intercesor en este contexto militar al respecto de lo que requiere Jennifer en cuanto a sus necesidades financieras? Pueden escribir en el chat. Hago una pregunta a la vez. Sí. Una a la vez y luego vamos a seguir viendo las respuestas. Ahora, ¿qué ve en este escenario el intercesor militar o la intercesora militar en cuanto a lo que necesita Jennifer financieramente? No es tan obvio, ¿verdad? Necesita todo, ¿verdad? Ponen en el chat acceso a todo, a salud mental, a cuentas, apoyo inmediato, necesidades varias. Este elemento del ejército, como era el proveedor, pues está ejerciendo presión. Acceso a todo, sí. Nada más al leer el escenario, yo siento el estrés de Jennifer. Y qué tentador, ¿no? Sería que con todo ese estrés, cuando le habla a Jones y le dice, regresa a la casa, qué tan tentador resultan esas palabras. Porque, ¿qué tal que la intercesora o el intercesor dice, mira, te podemos conseguir estos servicios, esto y esto y el otro? Si esas necesidades se satisfacen, esa conversación cuando le hable Jones, ay, la regué, dame otra oportunidad, va a tener un contexto muy distinto. Yo creo que para la persona intercesora, Kim, si me permites, claro, no olvidemos que requiere acceso y apoyo con todo y no tiene acceso a ninguna de sus cuentas. Y alguien puso en el chat que todos los fondos se están procesando y se le envían directamente al elemento del ejército. No le llega nada a Jennifer. Por lo tanto, es muy difícil. Muchas veces los o las cónyuges y las parejas no saben ni siquiera cuál es el proceso, ni saben que tienen derecho a tener acceso a los recursos financieros de ese elemento del ejército. Así es que hay asistencia legal, hay intercesores familiares en la Marina, hay dependencias varias en las ramas del ejército que pueden asesorar y se pueden asegurar de que tengan lo necesario. Alguien lo puso, un CO puede emitir una orden temporal de apoyo. Hay preguntas que se han hecho en el chat sobre la pensión de los hijos y eso pues se ha tocado en otras presentaciones como el apoyo a la vivienda, ya que pues hay
fondos que tendrían que llegarle a las familias, aunque lleguen a la cuenta del elemento del ejército, tendrían que llegarle a la familia, no se deberían de quedar ahí. Bien. Esto me dice, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 30,000 o de 60,000 dólares, y eso marca la diferencia igualmente en las posibilidades que se pueden evaluar. Así es que hay que identificar primeramente en qué estado están las cuentas, a dónde llegan esas pensiones, todos esos fondos que de por sí la institución le envía al elemento del ejército por tener familia. Bien, si ya han trabajado con sobrevivientes, ya lo sabrán. Las cosas nunca son blanco y negro. No les va a llegar alguien cuando viene a denunciar, denuncio, dejo la vivienda y me voy y no regresa nunca más. Es un ir y venir y es normal. No es porque no sean inteligentes, no es porque no sepan elegir, sino que se casaron por las razones por las que todo el mundo se casa, porque creyeron en esa persona y querían compartir la vida con esa persona. Entonces, aunque esta persona se comporte de esa manera y 2 meses después se van y regresan, y eso no quiere decir que sea una mala decisión, sino que lo que quieren es la unión familiar y pueden pensar y creer que ya fueron con el capellán, ya fueron con el psicólogo y quieren que funcionen las cosas y que las promesas que les hicieron, pues se las van a cumplir. Así es que las cosas no son lineales. El camino que quiera seguir la persona es lo que necesitan y en ese camino hay que ayudarles. Ahora, ¿cuál es el apoyo financiero que se necesitaría para atender las demás necesidades? ¿Hay recursos financieros disponibles para atender otras necesidades? Yo no soy experta en cuestiones de la milicia, así es que, pues, tal vez no hay intereses para los préstamos. United Way, también hay préstamos, hay ayuda con los alimentos, servicios psicológicos gratuitos, agencias locales, y en la presentación anterior también se habló de que en cada estado es posible que puedan regresarles a sus estados o les pueden ayudar con la mudanza. Hay muy buenos servicios, las organizaciones no lucrativas en la localidad, organizaciones de violencia doméstica, hay posibles acuerdos con las organizaciones locales, tal vez cuando las personas están destacadas hay cuestiones que tienen que ver con la confidencialidad y hay ciertas limitaciones que hay que tener presentes. Iba a decir que pues han compartido en el chat recursos muy útiles porque nos queda claro que tal vez están recibiendo mucha información nueva sobre el ejército. Así es que hay veces que se piensa que solamente lo que hay en la base es lo que tienen a su disposición, pero hay muchas organizaciones, hay fondos, hay subvenciones para miembros del ejército, para sus cónyuges, familias, dedicados exclusivamente para ayudarles fuera del entorno militar y de la base. Así es que a nivel nacional, a nivel de su localidad, es posible, no se tiene que buscar en la base automáticamente, porque alguien con una preocupación financiera, pues podría verse limitada en sus opciones como dependientes o como cónyuges. Así es que tener más opciones puede ser de gran utilidad. Nosotros trabajamos mucho con personas que pues no eran pareja, sino nada más eran noviazgo y no tenían acceso a los servicios que ofrece el ejército. Así es que estas posibilidades son muy útiles. ¿Cuáles serían entonces las prioridades para la persona intercesora? ¿Cómo vamos a priorizar las cosas?
Primero la seguridad. Claro, Melanie. Necesidades básicas, represalias. Hay que preguntarle a la persona sobreviviente qué necesita, cuál es su prioridad. Por supuesto. Y claro, si podemos mantener en un entorno seguro a la parte de la pareja que no está agrediendo, por supuesto que podemos proteger también a los hijos. Qué bien, ya lo tienen todo bien resuelto. Muy bien, me impresiona todo lo que han compartido en el chat. Claro, una gran preocupación son las represalias. ¿Qué tal que descubre el plan? ¿Cómo tratamos de proteger lo que se haya planeado? Bueno, pues ya me conocen, si tienen preguntas, ya saben, me pueden contactar a partir de Nova o de Ava. Pues siempre cierro mis presentaciones con una de mis hijas. Ella es Maquena cuando tenía 3 años. Ahora tiene 21. Qué susto, ¿verdad? Pues ya que tengo 19 años. Claro que es broma, ¿verdad? Y una de las razones por las que hago este trabajo es porque yo sé que no garantizo la seguridad de mis hijas, aunque haga este trabajo, pero para eso hacemos equipo. En caso de que ella requiera servicios por parte de ustedes, yo sé que ustedes serán esa red que la reciba. Así es que si toca su puerta, si les llama por teléfono, a lo mejor se conduzca de una manera, a lo mejor a lo mejor haya tomado decisiones, pero es hija de alguien. Y todas las personas con las que trabajamos, pues, son familia de alguien, así es que yo sé que ustedes serán parte de la red de seguridad que tengo a mi disposición.